que quiero, hermanos, que por favor me puedan acompañar a Primera de Corintios nuevamente. Seguimos en nuestra serie Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Versículos 19 al 23. Eso estaremos leyendo el día de hoy. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Ahora, hermanos, acompáñenme en oración para que el Señor sea guiando el sermón el día de hoy. Gracias, Señor, gracias por una mañana soleada, Señor. Muchas veces nosotros, Señor, nos levantamos y estamos en el día a día, Señor, pero ayúdanos a apreciar cada cosa de tu creación, cada cosa que tú haces. Porque tú, Señor, eres el gran creador, el que ha creado en nosotros un nuevo corazón. Gracias, Señor, por ello. Te pedimos que el día de hoy también tú renueves nuestros corazones, que tengamos hoy pasión por ti, que este portavoz que hoy va a predicar tu palabra, que pueda comunicar aquello que Pablo les comunicó a los corintios. Que el día de hoy, Señor, mis hermanos puedan ser confrontados, animados, exhortados, corregidos por la palabra. Que tu Espíritu Santo sea cada uno de ellos revelándole lo que quieres hablarle. Incluso si yo no lo digo específicamente, que tú seas Espíritu Santo respondiendo a esas oraciones que esta semana han estado orando mis hermanos. Que tú, Señor, seas proveyendo esa palabra que quieres darle a ellos por medio de esta predicación. Que hoy, Señor, podamos salir alabándote y adorándote y glorificándote, sabiendo, Señor, lo que hoy vamos a predicar. En el nombre de Jesús. Amén. Sean McDowell es un reconocido autor y experto en defender la fe cristiana. Hace unos años, mientras esperaba a un amigo en una peluquería, estaba sentado leyendo un libro de apologética avanzada, algo súper complejo. La mujer que cortaba el cabello se fijó en el título del libro y, aprovechando un momento del silencio, le lanzó una pregunta. Esta pregunta fue: si Dios es tan bueno y poderoso, ¿por qué permite que haya tanto mal y sufrimiento en el mundo? Sean cuenta que en ese instante él pensó, es decir, su reacción interna fue de una arrogancia absoluta. Lo primero que pensó fue: ¿en serio? ¿En serio esa es la mejor pregunta que se te pudo haber ocurrido? Esa pregunta la he estudiado 1000 veces. Es la pregunta más básica de toda la apologética, de toda la defensa cristiana. Es lo más básico que pudiste sacar. Y con esa actitud altanera y de superioridad, Sean se lanzó a dar lo que él consideraba una respuesta brillante. Él desglosó la lógica del libre albedrío, explicó por qué el mal es necesario para que exista la libertad y se sintió orgulloso de su elocuencia. Él estaba ganando el debate paso a paso. Sin embargo, mientras él terminaba su explicación, la mujer se detuvo por completo y comenzó a llorar. Al salir él de la peluquería, Sean le preguntó a su amigo acerca de qué había pasado. Su amigo lo miró con seriedad y le dijo la verdad sin filtros. Sean, fuiste increíblemente arrogante. No te diste cuenta de que ella no quería una lección de teología. Ella estaba compartiendo un dolor profundo y tú la trataste como un examen que tenías que aprobar. Sean McDowell tenía toda la verdad, pero no tenía ni una pizca de amor. Había usado su conocimiento para elevarse a sí mismo en lugar de usar su libertad para poder rebajarse y alcanzar el corazón herido de esa mujer.
¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos encontrado con gente así? No me levanté la mano, pero probablemente. O peor aún, ¿cuántos de nosotros hemos sido así? No hemos tenido paciencia con algunas personas que nos preguntan ciertas cosas. O mientras vemos a alguien fallar y fallar, se nos va la paciencia y decimos, bueno, ¿y tú eres cristiano o no lo eres? Y con esa prepotencia les decimos eso. El día de hoy, hermanos, quiero seguir con nuestra serie en Primera de Corintios tratando este tema. El tema del día de hoy, como lo pueden ver en sus boletines, es siervos de todos. Y anteriormente, Pablo habló acerca de que era una gloria enorme. Hablamos la semana pasada de que para él el hecho de no usar su derecho como apóstol era un galardón, era una recompensa en sí. Y su galardón para él era haberles predicado el evangelio gratuitamente, de manera completa. Es decir, no solamente pues que el evangelio es gratis, sino que también no cobraba sustento de ellos. Eso era un gran galardón para él en los cielos. Así que teniendo esta libertad de abstenerse de ese sustento, él ahora va a hablarnos acerca de cómo esta libertad dirige su ministerio. Que como hemos leído en el versículo 19, teniendo libertad, él la limita para ser un esclavo de todos, porque siervo, allí la palabra literalmente significa esclavo de todos, pero con un objetivo. Él limita su libertad con el objetivo de poder ganar a más personas para el evangelio. Si en el sermón pasado vimos de que anunciar el evangelio tenemos que hacerlo, pero con la mira en que el Señor nos recompensará. Hoy vamos a hablar de cómo poder evangelizar a las personas por medio de servirles. El día de hoy, hermanos, mi objetivo es simple. Y es que renuncies a tu libertad para hacerte esclavo de todos y así ganar a muchos para Cristo por causa del evangelio. Voy a volver a repetirlo para que lo anoten ahí en el boletín. Renuncia a tu libertad para hacerte esclavo de todos y así ganar a muchos para Cristo por causa del evangelio. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 9, nuevamente, versículo 19. Dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo o esclavo, puede poner ahí, de todos para ganar a mayor número. Hermanos, quiero que recordemos nuevamente en dónde estamos en el libro de Primera de Corintios, porque probablemente por todos estos sermones, tal vez se nos olvide de que, bueno, de que una carta en sí no tiene capítulos. Es decir, Pablo ha escrito esto, no hay capítulos ni versículos en el texto original, es una carta literal. Una carta, cuando usted manda una carta o un email, usted no le pone capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, sino que típicamente es como, bueno, hola, el cuerpo y despedida. Entonces, Pablo lo mismo acá. ¿Y por qué es importante saber esto? Fíjense, Pablo ha venido hablando en el capítulo 8 acerca de lo sacrificado a los ídolos. ¿Y por qué? Porque la iglesia de Corinto estaba teniendo diversas polémicas y dificultades. Y una de ellas, como vimos en el capítulo 8, es la carne sacrificada a los ídolos. Habiendo un conflicto entre dos grupos. Un grupo que estaba a favor de comer carne sacrificada a los ídolos y otro grupo que no. Y hablamos en ese momento, en esos sermones, el pastor Carlos y yo, de que el ídolo en sí, el grupo a favor decía, bueno, el ídolo nada es, entonces podemos comerlo. Pero el grupo en contra, su conciencia les decía, no, o sea, yo vengo del paganismo, eso está mal. Pero lo que Pablo hizo en ese pasaje es expresarles de que al grupo a favor, o sea, a los que comían la carne, de decirles, miren, ustedes tienen razón. Obviamente, comer la carne sacrificada a los ídolos, el ídolo nada es. Entonces, ¿para qué? O sea, no tiene sentido no comerla. Pero, por amor a sus hermanos débiles, no deben de comerla. Para que no sea tropiezo para ellos, para que no sea obstáculo para ellos. Y ahora, él lo ejemplifica en este pasaje. Él se pone como ejemplo. Todo el capítulo 9 es él diciéndole a los corintios, hey, yo soy el vivo ejemplo de esto que les digo con la carne.
Lo hemos estado hablando. Pablo ha renunciado a su derecho de sustento. Para él es un gran galardón. Y hoy miramos otra cosa en la que él, siendo libre, se hace esclavo. Y él establece esto. Él establece que él posee la libertad en Cristo. Recordemos, hermanos, una vez tú eres salvo, tú eres libre ya. Tú no tienes que estar eh, leyendo la Biblia todos los días para agradarle a Dios, para que ser salvo. Tú no tienes que estar cumpliendo los 10 mandamientos para ser salvo. Una vez tú crees en el Señor, la obediencia se vuelve un deleite, no una obligación. Es decir, ya tú no debes obedecer o decir, no, si no, ir a la iglesia y si no va un día decir, por X o Y razón, decir, uy, no, ya no soy salvo. No, 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 hermano, para nada. Ya somos libres en Cristo. Somos libres ya. Obviamente, esta libertad no es para que pequemos todo lo que querramos, sino para amar al Señor libremente. Y como vamos a ver hoy, para servirles a otros. Pero hermano, Pablo, ¿cómo ejerce esta libertad? ¿Qué nos dice el versículo? Que se ha hecho siervo de quién? De todos. La otra palabra es esclavo. Póngale atención mucho a esta palabra, hermanos. Póngale atención porque no al esclavo de todos, sino al me he hecho. Esa palabra téngala muy en cuenta porque se va a estar repitiendo en todo el pasaje. Esta, esta es la idea de que yo me he adaptado, es decir, he tomado una decisión consciente de convertirme en esclavo. Eso está diciendo Pablo. Mi estado natural era ser libre, pero yo, por decisión personal y consciente, me he hecho esclavo, es decir, me he adaptado a ello. Pablo es libre, pero como lo hemos visto en todas estas semanas, él ha cedido ciertas cosas, pero no para querer agradar a los corintios, no para que digan, oh, mira, qué guay, qué buen apóstol, qué compasivo. No, no, no. Como lo hemos visto, hermanos, él lo ha hecho por amor al evangelio, para que hayan más personas viniendo al Señor. Ahora esta frase, esclavo, servidor de todos, nos recuerda al Señor Jesús también. ¿Recuerdan, hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 5? Incluso lo cantamos, ¿eh? Lo cantamos en Un cielo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros la misma mente que hubo en Cristo o el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se hizo igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, dice, se despojó a sí mismo, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, esclavo, hecho semejante a los hombres. Y eso es lo que quiero que hoy tomes en cuenta, que nuestro Señor Jesús se humilló también. Aquel que te ha salvado y que ahora tú dices que es tu Señor y que tú lo amas, Él se humilló también teniendo riqueza y gloria. Se humilló hasta lo sumo para salvarte a ti y a mí. Ahora, vamos a verlo más adelante, tú también estás llamado a ello, a humillarte. ¿Pero de qué manera? Ya lo veremos. Pero recuerda esto, hermano, nuestro Señor Jesús es quien tomó la forma de siervo y se humilló a sí mismo, sufriendo la muerte de cruz. Él es tu modelo de servicio. Él es nuestro modelo de servicio. Si quieres ver un ejemplo vivo, es nuestro Dios. Es el Señor Jesús. Él nos da ese ejemplo. Sin embargo, hermanos, como les mencioné anteriormente, Pablo no se hacía esclavo para quedar bien, para ser alguien moral, sino que tenía un objetivo. ¿Qué dice al final del texto del versículo 19? Para ganar a mayor número. Pablo no coartaba su libertad para que digan que soy mejor apóstol, para que me vean bien, porque yo debo de hacerlo. No, su objetivo era que más almas vinieran a Cristo. Esto lo veremos más en nuestro tercer punto. Sin embargo, hermanos, quédense con esta idea. Pablo no coartaba su libertad por gusto o para agradar a otros, sino para ganar a más personas.
Pero ¿cómo Pablo demostraba ser siervo de todos? Ahora vamos a nuestro segundo encabezado. Siendo el servidor de todos. Versículos 20 al 22 leemos. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Pablo nos enumera acá cinco grupos de personas en los cuales él demuestra este servicio, esta esclavitud de todos. Ahora usted podrá haberse dado cuenta que parece un trabalengua diciendo, me he hecho, me he hecho, me he hecho, me he hecho. Y esto se repite en este pasaje. Me he hecho para ganar, me he hecho para ganar. La idea acá de Pablo es la siguiente, si quiere resumirlo. Él está diciendo, yo me he adaptado a cada grupo que te digo. A cada grupo me he adaptado para ganarlos para el Señor Jesucristo. Eso es lo que él está diciendo cuando él enumera a estos cinco grupos. Y Pablo ahora le demostrará a los corintios y a nosotros el cómo es esclavo de todos. Miremos estos cinco grupos. El primer punto, los judíos. ¿Cómo Pablo podía adaptarse a los judíos? ¿Cómo es que él se hacía judío? Bueno, aparte de que realmente era judío, pero, y aquí viene el punto de todo. Pablo se hacía judío con ellos porque en las cosas no definidas por la ley, es decir, él podía compartir los ritos, podía compartir las ceremonias con sus compañeros judíos, con sus compatriotas, y no dejar de ser cristiano. No, incluso lo vemos, si quiere anotarlo para luego en sus casas, en Hechos capítulo 21, versículos 20 al 26, vemos una historia ahí. Le voy a leer solo el versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Le cuento el contexto rápido para que me entienda. Pablo llega a Jerusalén y los hermanos en Jerusalén se regocijan, pero le dicen, Pablo, mira, han estado hablando de ti, de que tú estás predicando a los judíos que están entre los gentiles. Recuerda, hermano, hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay esta distinción, judíos, que es de la religión judía, y pues los nacidos en Judea y en Israel, y está los gentiles, que seríamos todos nosotros, aquellos que no son judíos, para que se quede esas dos distinciones. Entonces le dicen a Pablo, Pablo, dicen que tú estás predicando a los judíos entre los gentiles que ellos deben desechar su cultura, que ellos no deben circuncidar a sus hijos, que no practicasen ninguna costumbre judía. Y claro, este rumor estando en Jerusalén, se le van a tirar encima. O sea, es como cualquier cosa acá que tú digas en contra de algún país. Bueno, voy a decirlo así, como decir, por ejemplo, si alguien de Ecuador o Perú decir como el ceviche de Ecuador o el ceviche de Perú o cosas así, te van a tirar encima. No estoy diciendo, no estoy afirmando ni una cosa ni la otra, ¿vale? No quiero polémicas. Pero en sí, lo que estaban diciendo de estos rumores, a Pablo se le iban a tirar encima. Entonces, Pablo, ¿qué hace? Le dicen entonces, oye, mira, hay 4 hombres acá que se van a ir a purificar. Tú ve con ellos y te purificas con ellos. Pablo mismo, ya vemos en la historia de la Biblia de que él se ejemplifica de que él se hace judío a los judíos. ¿De qué forma? Las costumbres judías, estar con ellos en las fiestas de la Pascua. Porque hermanos, una cosa que debemos entender, y por eso es importante comprender esto de libertad cristiana, él esa libertad lo usaba para adaptarse. Porque en sí, los ritos judíos no estaban mal. ¿En qué sentido? ¿Está mal celebrar la Pascua? No. ¿Está mal hacer estos ritos y estas cosas? No. ¿Circuncidarse estaba mal? Tampoco. ¿Qué era lo que estaba mal y lo que Pablo achacaba, por ejemplo, en Gálatas? Pablo achacaba que los judíos pensaban que eso lo salvaba. O sea, de que circuncidarse, de que pues estar celebrando las fiestas, eso los hacía más dignos ante Dios. Pablo obviamente está en contra de eso.
Pero una cosa no quita la otra. En su libertad cristiana, él podía celebrar Pascua, él podía hacer eso. Es más, él tenía más razones para celebrar Pascua, porque por si no lo hemos olvidado, la Pascua apunta a Cristo, apunta al Cordero que iba a venir a limpiar y a salvar al mundo. De esta forma se adapta Pablo a los judíos. E incluso ustedes pueden seguir leyendo Hechos. Pablo se iba a meter a las sinagogas, escuchaba en las reuniones y sacaba el propio Antiguo Testamento, que recordemos que para los judíos era algo que estaba intrínsecamente relacionado con su cultura. Entonces, para ellos, que alguien les dijera, mira, el Mesías ya vino, está en el libro, en la Torá, en el Tanaj, aquí está, ¿eh? Y Pablo se lo demostraba. Ahí es donde Pablo se adaptaba a ellos. Ahora, ¿cómo lo vemos el día de hoy? ¿Cómo podemos ver ahora cómo nosotros nos adaptamos a otros? Se lo voy a decir con un principio. Hermano, el evangelio no anula la cultura. Es más, el evangelio la enriquece, la distingue y la devuelve a como debe ser. Es decir, aquellas cosas en nuestras culturas, porque aquí somos de distintos países, que sabemos que están en contra del Señor, esas cosas son las que debemos nosotros desechar. Pero hermano, la música, el folclore, la danza, todas esas cosas en sí no son malas como tal, pero debemos ser sabios y distinguirlo. Y a eso es lo que Pablo está haciendo con los judíos y Dios te está llamando a eso. Probablemente con tus compatriotas, con gente que conozcas que son de tu mismo país, que puedas hablar con ellos, hablar en la jerga que tú hablas. Cada uno tenemos nuestros propios modismos, nuestras propias cosas. Dios te ha llamado a eso. Así como Pablo se ha adaptado a ellos, tú también puedes hacerlo. Ahora, Pablo destaca un segundo grupo, los que están sujetos a la ley. Estos son parecidos a los judíos, pero estos eran más que todo, pueden ser o personas extranjeras que se convirtieron al judaísmo y guardaban las leyes judías. Y Pablo, como lo hemos visto en Hechos, se adaptaba a ellos. Se adaptaba y decía, vale, ok, está bien. Porque como dijimos, los ritos no son malos en sí. Lo malo es pensar que eso me va a salvar, que eso me hace más santo ante Dios. Incluso Pablo dice que aunque él no está sujeto a la ley, porque recordemos, hermanos, ahora como creyentes, la ley ahora ya no nos condena, porque ya Cristo la cumplió. Pero Pablo, en esa libertad que tenía, se adaptaba a ellos, se hacía a ellos. Como mencioné anteriormente, hermanos, cumplir la ley no está mal. Es más, como creyentes estamos llamados a obedecerla. Pero como dije, en el momento en el que pensemos que esto nos salva, allí está el problema. Ahora, hermano, ¿cómo podemos ver este grupo el día de hoy? Bueno, le doy ejemplos concretos. Los legalistas, personas que piensan que hacer cosas para el Señor nos hace más santos ante el Señor, nos hace más perfectos ante el Señor, o de que eso nos va a salvar al final del día. Que se indignan por cosas que no vienen al caso, que piensan que pues la batería es de Satanás o distintas cosas, que condenan a hermanos porque no vienen a la iglesia una vez, o distintos temas como el beber o el ir al cine, que son temas que están dentro de la libertad cristiana. Para aclarar, el emborracharse es el pecado, el beber no lo es. Pero ya vamos a hablar más adelante a qué me refiero con esto. Pero en sí, este grupo de personas, ¿de qué forma nosotros podemos confrontar esto? ¿De qué formas podemos ir y acercarnos a ellos? Pues hermano, como Pablo, vea la palabra, demuéstrales que a través de la Biblia el Señor ya nos hizo libres. El principio acá es el siguiente: ser siervo de otros no es ser como ellos, hermano, sino adaptarse, escuchar, estar con ellos y estar dentro de lo que el Señor aprueba. Porque en sí, si por ejemplo alguien ve mal el beber, tú por amor a esa persona, para ganarlo para Cristo, no vas a beber delante de ella.
pero con el objetivo de ganarlo para Cristo. Ese es el objetivo. O hermano, imagina un testigo de Jehová. Todos nosotros, obviamente, estamos absolutamente en desacuerdo con lo que promueven y con lo que enseñan. E incluso su Biblia, hay expertos en griego que les guste o no a ellos, es una traducción malísima, terrible. Pero ¿cómo podemos llegar a ellos? Siendo Cristo, prestando oído, siendo parte de la vida de ellos, y por amor a ellos te tendrás que abstener de ciertas cosas. Por ejemplo, ellos no celebran cumpleaños, festividades. Entonces, no porque estés en contra vas a ya no celebrar cumpleaños, ya no celebrar cumpleaños nunca, sino que con ellos vas a hacerlo para ganarlos a ellos. E incluso puedes aprovechar ese día en el que tú sabes de que sería su cumpleaños y decirle, oye, pero ¿por qué no celebras tu cumpleaños? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón detrás? Ah, mira, qué interesante. Pero mira, ¿has visto lo que la Biblia dice? Y ahí empezar la conversación. Ahora, vamos con el tercer grupo. Recuerda, son 5. El tercer grupo es lo que están sin ley, es decir, lo contrario a lo que hemos visto. Este grupo, hermanos, actuaba sin ley, sin la ley que Dios había establecido. Eran lo contrario al anterior grupo. Podría decirse los gentiles, paganos, personas como los griegos, romanos, que adoraban otros dioses. Pero Pablo aquí menciona algo interesante. Yo estoy bajo la ley de Cristo, dice. ¿Pero qué es esta ley de Cristo? Voy a hacerle una pregunta, hermano. Pregunta de escuela dominical. ¿Alguien se acuerda cuáles son los 2 mandamientos que nuestro Señor Jesucristo resumió, en los cuales resumió la ley? ¿Cuáles eran los 2? El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es a lo que Pablo hace referencia acá. Se hace alusión a la enseñanza del Señor Jesús de que en esos 2 mandamientos se resume toda la ley. Es decir, para los que están sin ley, ¿qué hacía Pablo? Pablo decía, vale, la ley de Cristo. Estas 2 cosas son mi guía completa. Ellos están sin ley, vale, no les voy a decir como, mira, no comas carne de cerdo, no comas carne sacrificada a los ídolos. O sea, ¿qué les voy a decir? O por ejemplo, no comas morcilla, no comas esto, no comas lo otro, no toques este animal impuro. No, 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 no. Él comía con ellos. Él comía con ellos. ¿Por qué? Porque sabemos como creyentes que ya en Cristo todos los alimentos están purificados. Ya no hay nada que, que purificar. Es más, nosotros tenemos que purificarnos de adentro. El Señor nos purifica adentro. Como Jesús enseñaba, no es lo que entra a la boca del hombre, sino lo que sale. Así es. Entonces, Pablo tenía esto como su guía, como su dirección, de que a los que están sin ley se podía mover con estos 2 principios. Yo voy a amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y esto me va a llevar a amarlos a ellos, a llevarlos, por ejemplo, se recuerda en Hechos que Pablo en Atenas, él predica el evangelio, pero lo predica de una manera bastante peculiar. Él dice, al Dios no conocido. Veo que ustedes son bastante religiosos, dice. Pero miren, al Dios no conocido, a ese Dios yo les predico. Ese Dios ha venido acá a la tierra. Entonces Pablo utilizaba las imágenes que ellos utilizaban. Hablaban su lenguaje. Y hermano, esto es el principio que quiero que te quedes con esto. Que la ley de Cristo sea tu guía para conducirte con todos. Recuerda, hermano, eres la sal de la tierra. Eres el conservante y el que debe dar ganas de conocer al Señor. La gente debe decir, oye, y este está loco, ¿por qué es que no está, por qué es que no está con miedo de que la gasolina esté subiendo? ¿Por qué no está con miedo de que tenemos distintas guerras, distintos cosas políticas ahí? O sea, ¿por qué no está con miedo? ¿Por qué? O sea, qué locura, quiero saber qué está pasando. Pero también, hermanos, eres llamado a ser luz. A que cuando la oscuridad aceche, a que cuando estas personas te digan, oye, mira, hagamos esto otro, y está en contra del Señor, ahí es donde debe brillar y decir, no. Por eso la ley de Cristo para Pablo era algo que lo mantenía firme en medio de los que estaban sin ley.
cuarto grupo, los débiles. Ahora, este grupo ya lo he mencionado anteriormente. Ese era el grupo que pensaba que comer carne sacrificada a los ídolos era pecaminoso, porque ellos venían de estos trasfondos, hermanos. No solamente, hermanos, así, porque uno diría, bueno, sacrificado a los ídolos, sino que había más cosas acá, y le voy a explicar. La carne sacrificada a los ídolos, para los hermanos, muchas veces estos hermanos débiles podían llegar a pensar que los dioses aún se podían tener aún cierto poder, cierta, cierta inferencia en esto. Pero no solamente eso, sino que muchas veces los sacrificados a los ídolos seguía de prácticas sexuales, orgías, cosas así que se hacían en adoración a los dioses. Por eso para ellos su conciencia no les dejaba en paz. Por eso para ellos era, uy, no, no quiero comer esto porque me recuerda a esto. Y Pablo, sabiendo esto, por amor a ellos, incluso lo vemos en 1 Corintios 8:11, que dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. Es decir, si no le tienes amor a este hermano, él se va a perder. Él va a pensar de que de qué sirve Cristo. O sea, va a ser un tropiezo para ellos. Ahora, hay algo que debemos destacar de esto, hermanos, y muy importante. Es que cuando dice aquí en el texto, hermano débil, no dice, porque me voy a poner un poco lingüista acá, sabemos que el adjetivo describe al sustantivo, hermano débil, pero la traducción no es hermano débil, es el hermano que está débil. ¿Qué significa? Que es un estado en el que se encuentra, es decir, es temporal. Es decir, no para siempre es que vamos a estar comiendo, pero de ser así, hay que estar dispuestos a ello. Eso es lo que dice Pablo. Pero es un estado, es decir, al débil se le debe de enseñar. Pero la forma de acercarse al débil no es diciéndole, oye, tú eres, o sea, ¿qué tal? O sea, no te entra o qué, o sea, los dioses no son nada. No, 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 no. Es estar con ellos y adaptarse a ellos. Bueno, recordemos que al final, tal y como vamos en nuestro siguiente punto a mencionarlo, todo esto lo hacemos para traerlos a la verdad. No es para quedarnos ahí o para que nos vean como, ah, mira, esta persona es guay porque, pues, o sea, protege mi conciencia. No, el objetivo de esto es enseñarles la verdad. El adaptarse no es solo para estar en el grupo, es para enseñarles y ganarlos para Cristo. Por eso, hermano, también quiero recordarte a ti, porque una vez todos nosotros fuimos débiles. O incluso hay temas aún en nuestra vida en los que probablemente seamos como estos hermanos, que nuestras conciencias nos acusan, que nosotros pensamos que hay cierta cosa que el Señor dice, no, 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 cuando en la verdad es sí. Por eso, hermano, recuerda tu caminar en el Señor, tus caídas, tus éxitos. Mira cómo el Señor te tuvo la paciencia a ti para guiarte. El Señor no fue como, aquí vienes otra vez y no eres culpable. O sea, ¿eres débil o qué te pasa? No, el Señor fue amoroso contigo. Fue paciente contigo con todas esas cosas que tú luchaste. Te ayudó, te socorrió. Ahora, hermano, tú ve y haz lo mismo con los débiles. Haz lo mismo que el Señor hizo contigo. Y como último grupo, todos. Él dice que al final se ha adaptado a todos para que de todos esos grupos alguno se pueda salvar. Pablo concluye de que todo esto lo hace para que algunos de ellos puedan ser salvos, para que ellos puedan ver al Señor. Como hemos visto, en Jesús lo dice también, muchos son los llamados, pero ¿qué dice? Pocos los escogidos. Entonces Pablo sabía esto, pero él decía, si puedo salvar a más, si puedo ir por más personas, me voy a adaptar, voy a usar esa libertad que tengo para ellos. Pero hermano, esto no es simplemente adaptarse, es tener sabiduría. Porque aquí Pablo lo ha dicho de manera general, pero ¿qué harás con todas las personas cuando te pregunten ciertas cosas? Cuando tengas una relación bastante estrecha y te digan, hey, vamos a esto, vamos a lo otro. Y tú sabes que decirle que no puede costarte tal vez de que esa persona no te quiera hablar. De que probablemente vayas a tener que
marcar ahí algo, cierta distancia. Como lo veíamos en nuestro estudio bíblico, que hoy está invitado también a quedarse en nuestro estudio bíblico de Segunda de Corintios, que estábamos hablando del yugo desigual, pero veíamos de que no es el hecho de, vale, me voy a aislar del mundo y no voy a hablar con nadie. No, como lo veíamos, somos la sal de la tierra para estar en medio del mundo, pero también debemos poner el límite en la luz. Debemos decir, no, a Dios obedezco antes que a los hombres y no voy a pecar para ganarte a ti. Ahí está el límite, ahí está donde debemos tener cuidado. Pero esto requiere sabiduría, requiere conocimiento de la palabra del Señor. Por eso, hermanos, sé parte de los estudios bíblicos, de los ministerios acá, de la vida de la iglesia. Porque, hermanos, si quieres llevar este potente mensaje del evangelio, saber cómo conducirte bien, debes aprender, consultar. No te digo de que ahora mismo no puedas compartirlo, pero mientras más conozcas, mucho mejor lo harás. Ahora, esto no es excusa para decir, no, pues no estoy preparado, no debo enseñar. No. Es más, es un incentivo. ¿Ok? Todos estamos llamados, y lo vimos la semana pasada, todos estamos llamados a ser discípulos. O sea, si tú eres cristiano, creyente, y tú crees en tu corazón que eres hijo de Dios y que el Señor te ha salvado, tú estás llamado a ser discípulos. Da igual el nivel de estudios que tengas. Pero tu iglesia, esta iglesia te da los recursos, te da múltiples recursos para que tú puedas aprender mucho más del Señor. Sería una pena que no aprovechases para poder ganar a más para Cristo. Entonces, hermanos, si no estamos haciendo eso, si nosotros, hermanos, no estamos aprendiendo e incluso no estamos teniendo paciencia y misericordia, ya no te digo de personas afuera del mundo, con hermanos en la iglesia, que sean débiles en la fe, que tengan problemas, que tú sabes de que hay personas acá, hermanos tuyos en Cristo, que batallan con pecados y tú eres impaciente con ellos. Yo he sido así también, hermano, no se preocupe. También a todos nos pasa. Arrepintamos de nuestra falta de misericordia y gracia para con los demás. Tanto para con los no creyentes, pero también para con los creyentes. Para aquellos débiles en la fe. Ten paciencia, porque tu Señor también te la tuvo a ti. Hermanos, si esta es la forma en la que Pablo hace su ministerio, Pablo usa su libertad para adaptarse a todos. Pero probablemente aquí haya surgido la pregunta para alguno. Óigame, hermano, pero ¿acaso yo debo vivir así toda la vida en la iglesia? ¿Acaso voy a tener que estar así de que si aquel hermano no ve como pecado ir al cine, nunca lo invita al cine o mejor pues me escaqueo o qué hago? ¿Acaso Pablo, hermano, vivía para los demás? No, claro que no. Y con esto voy a responderlo con mi siguiente punto. El objetivo del servidor, versículo 23, el objetivo del servidor dice así: y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y ese es el objetivo de Pablo, hermano, que por causa del evangelio, por amor al evangelio, él hace todo esto, para ser partícipe de él, para que otros lo conozcan. Ese es el objetivo de Pablo al final. El objetivo de Pablo es usar su libertad para hacerse siervo de todos, para ganarlos para el Señor, para ganarlos para Cristo. Pablo decía, por el evangelio voy a usar mi libertad para limitarme, para coartarme, ya sea a los judíos con los ritos, a los que están con la ley, a los que están sin ley, a los débiles, a todos, me voy a hacer de todo. Voy a adaptarme, voy a escuchar, voy a ver cómo son ellos. Recuerda, hermano, que todo esto no es para ser mejor persona, no es para que tengamos armonía y llevemos la fiesta en paz, es para ganar a muchos más para Cristo. Es para que el Señor sea conocido por todos. Es para que seamos lo que el Señor en realidad quiere que seamos. Eso es lo que el Señor, por eso es que por amor se te llama a limitarte. Hermano, tu libertad cristiana no está hecha para ti. Está hecha para que sirvas a los demás, para que vengan a Cristo. La semana pasada estuvimos viendo eso, que es un imperativo hacer discípulos. Y la forma de hacerlo, hermanos, estamos viendo en este texto,
es hacerte siervo de todos, interesarte por la vida de los demás. Y sabe, hermano, irónicamente, poco a poco, esa libertad que tanto ansías con estos hermanos o estas personas se va a ir dando cuando conozcan la verdad de Dios. Hermano, la forma de convencer a alguien de la verdad no es simplemente con un discurso, que cuando te piden un consejo, decirles, no, mira esto y ya está. No, sino que les muestra la verdad bíblica, que el Señor mismo sea quien los convenza. Tú lo único que debes hacer es ser su servidor. Y ahora, hermanos, esto debemos tener cuidado. No lo veamos como una tarea, hermanos, el hecho de hacer esto, o como un proyecto, ver a las personas como proyectos. Porque si no, nos va a pasar lo mismo. Vamos a tener impaciencia, vamos a tener problemas, porque todos sabemos acá que la gente a veces pasa, pero la gente no cambia de la noche a la mañana. Lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva paciencia. Pero hermanos, esto veámoslo como un privilegio de poder ser parte de esta gran historia de Dios, de poder ser partícipe del poder de Dios, hermanos. Yo he podido ver estos milagros de personas que antes veías cómo eran y probablemente usted también o en su propia vida usted ha visto cómo Dios lo ha cambiado a usted. ¿No es un gran privilegio poder ver cómo Dios hace eso con las personas cercanas a tu vida, con tu familia, con tus hijos, hijas, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus alianzas empresariales? ¿No sería hermoso eso? Ver cómo Dios transforma sus vidas como lo hizo contigo. Aquí Él nos dice, tú puedes ser parte de ello. Y esto es lo que hemos venido hablando los tres pastores, los dos pastores y yo hemos venido hablando. Esto es lo que el pastor Antonio ha venido hablando. Ha venido hablando en cada sermón acerca de la oración y de aquellos creyentes que realmente sacan a flote a la iglesia. Esto que está hablando Pablo, esto es de lo que hemos estado hablando. Esto es lo que debemos estar dispuestos a hacer. Pero probablemente alguno me vaya a preguntar, pero hermano, ¿cómo empiezo? ¿Cómo puedo guiarme? ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, vamos a nuestro último encabezado. Siendo servidores para todos. Ahora ya va a nosotros. Hermanos, la ley de Cristo, como bien vimos, nos manda dos cosas en concreto. Amar a nuestro Señor Jesús, al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, a todos nosotros el Señor nos amó antes de que viniésemos a Él. Nos mostró gracia y favor hasta el día de hoy. Sus misericordias, hermanos, nunca han faltado en tu vida. Si podemos, hermanos, ver a Jesús, Él sentaba con toda clase de personas, desde gente del Sanedrín, como Nicodemo, gente del gobierno, hasta gente despreciada por la sociedad, como Zaqueo, un recaudador de impuestos. ¿Y sabes con quién más el Señor se sentó a comprenderlo, a hablar y a estar con esa persona? A ti y a mí. El Señor a través de distintas personas se sentó contigo a estar poco a poco. El Señor fue paciente con nosotros, nos amó. Ahora nosotros llevemos eso a los demás. Ahora hagamos esto. Hermanos, sé Cristo para los demás. Sé esclavo de todos porque ahí está tu verdadera libertad. Y que tu guía sea esa ley, que sea la ley de Cristo. Yo debo amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. ¿Y qué implica esto? Voy a estudiar la Biblia, voy a leerla, voy a hacer mis devocionales, voy a estar en constante relación con el Señor porque quiero que el Señor me llene para poder ir a ver a más, para poder ir y hablar con más personas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo lo podemos ver? Lo hemos visto en todo este sermón. Adaptarme a los demás, ver qué cosas y ser sabio, qué cosas no están en contra de Dios y en qué puedo estar con ellos, cómo puedo escucharlos, estar en la vida de ellos. Hermano, practica la gentileza, muestra la gracia de Dios que te ha dado a ti, a otros, sirviéndoles, sentándote con ellos, siendo hospitalario, escucha a esas personas. Hermano, estamos en una sociedad que le encanta hablar, le encanta decir su opinión, le encanta. Todos acá nos encanta hablar. Pero, ¿qué nos dice Santiago?
tardo para hablar, tardo para irarse, pero ¿qué dice? Prontos para escuchar, prontos para oír. Practica eso, hermano. Escucha a los demás. A veces la gente lo único que quiere es que la escuches, es que te intereses por su vida, estés con ellos ahí. Y como lo dije, hermano, recuerda nuestro mayor ejemplo, al Señor Jesús. Él te escuchó a ti, estuvo contigo y te salvó. Fue paciente contigo. Él es nuestro modelo de servicio. Y es en la célula. Líderes, sí, hay personas que probablemente vayan a ser un poco difíciles en la célula, que vayan a ser más complicadas, pero el Señor nos ha llamado a amarla, a que por amor al Evangelio adaptarnos y a estar con ellos para poder ganarlos para Cristo. En tu trabajo igualmente, habla con tus compañeros, sé parte de la vida de ellos, estate con ellos. En el estudio, habla con tu compañero de clase. Cuando haya un estrés con el examen, tú confía en el Señor y ellos verán esa calma que tienes frente a los exámenes. Aquí les quiero hacer una pequeña recomendación de un libro por si quieren ahí, porque es muy bueno. Se llama Tácticas. Se llama Tácticas. Lo puede conseguir en internet. Si no, luego lo pasamos. Es un libro muy bueno en el cual te ayuda a ver qué estrategias puedes usar para hablar con los incrédulos. Y lo hace prácticamente con 3 preguntas. Porque fíjese, hermanos, muchas veces la gente nos va a decir, no, pues mire, yo no creo en Dios, yo creo que Dios no existe. O ahora mismo, por ejemplo, que hoy es el Día de la Mujer, que van a haber muchas personas que te pueden decir, oye, pero la Biblia es machista, ¿eh? La Biblia es machista, Dios desprecia a la mujer. Y ahí todos vamos como, no, claro que no, que esto y el otro. El autor de este libro dice, espera, no tires de una sola vez cañonazos. Ve y pregunta. Vale, dice, ok. Vale, tú dices que la Biblia es machista, vale. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué te refieres con que la Biblia sea machista? O sea, ¿desprecia a las mujeres o cómo? ¿O dónde has visto que en la Biblia pues se hable de machismo? Normalmente, o sea, con una curiosidad, o sea, decirle, mira, ¿qué te refieres con eso? O sea, genuinamente. Entonces la persona te va a decir, no, pues esto, lo otro. Ah, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, está bien, está bien. Em, ¿Por qué? O sea, ¿por qué crees que eso es machista? ¿Por qué crees que eso pues disminuye a la mujer? O sea, porque machismo al final, ¿cuál es tu concepto de machismo? Y ahí vas hablando con la persona, escuchando y teniendo paciencia y escuchando y diciendo, ah, vale, ok, pero mira, ¿no has pensado que tal vez eso en la Biblia significa esto? ¿Que realmente significa esto? Es una forma de poder hablar con las personas. Aquí en este libro te va a dar bastantes herramientas, pero si quieres guiarse por esas 3 preguntas, esas son las que necesita. ¿A qué te refieres con lo que dices? ¿Por qué dices eso? ¿Y no has pensado que tal vez sea esto? Genuinamente, interésate por el tema. Porque probablemente muchos de nosotros creemos que tenemos que estar preparados, por ejemplo, con los musulmanes, saber del Islam. Bueno, no. ¿Sabes lo que puede hacer? Mira, ¿de qué trata el Islam? ¿Me puedes explicar un poquito de qué trata? Bueno, sí. Y la gente se interesa porque dice, oye, ¿y este evangélico? ¿Este cristiano? ¿Por qué? ¿Por qué le interesa el Islam? ¿Qué? ¿Se va a convertir o qué onda? Y la gente se interesa por el hecho de, oye, mira, se está interesando. Claro, tú mantente firme de, yo amo al Señor, yo voy a amar a mi prójimo, me voy a adaptar, pero vamos a escuchar. Y vamos a ir metiendo poco a poco el mensaje del Evangelio. Y para ti que no eres creyente, eres un amigo que nos visita el día de hoy, la verdadera libertad reside en ser servidores de todos. No hay, y voy a decirlo muy claro, no hay satisfacción en ponerte en primer lugar. Mucha gente en las redes sociales se pone como que ahora cuando me pongo en primer lugar, ahora que me pongo a mí, ya soy feliz. No, hermano. En la Biblia, o a ti, amigo que nos escuchas en la Biblia, se dice que no vas a ser feliz. No vas a hacerlo. Esto es lo que el Evangelio te enseña. Porque Cristo vino y ha sido nuestro servidor. Él vino a hacer la obra que ninguno puede hacer acá, la salvación.
Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ven a Él hoy. No te olvides de Él. Él ha venido para rescatarte y hacerte verdaderamente libre. Libre de las miradas acusadoras. Libre de aquellos que te juzgan. Libre del sufrimiento y soledad que pasas. Libre de todo. Ven a Él hoy, tú que no eres creyente, y Él te convertirá en su hijo. Rosaria Butterfield era lo que muchos cristianos hoy llamarían el enemigo. Era profesora en la Universidad de Syracuse, una activista lesbiana y feminista declarada que vivía en Nueva York. Su vida giraba en torno a la comunidad LGBTQ, donde las puertas de las casas de esta comunidad estaban abiertas y la ayuda era muy orgánica, fluida. Todas las personas de esta comunidad sabían a dónde acudir si habían problemas. Y ella estaba escribiendo un libro que nacía de una pregunta llena de rabia. La pregunta era, ¿por qué la derecha religiosa es una comunidad tan odiosa y por qué odian a personas como yo? Ella sentía que estaba en guerra con dos cosas, el patriarcado y los estúpidos. Por eso, había escrito una editorial que atacaba la fe cristiana, esperando cualquier cosa, cualquier mensaje de odio, menos lo que recibió. Entre muchas de las cartas que recibió, llegó una de un pastor presbiteriano llamado Ken Smith y su esposa Floyd. La carta no le respondían a un debate, sino al contrario, la invitaron a cenar. Rosaria, obviamente, aceptó la invitación, pensando que Ken sería simplemente un asistente de investigación no remunerado, alguien del que podría sacar información para seguir machacando para su libro contra la Biblia. Pero al entrar en esa casa se encontró con algo distinto. Se encontró con algo que sus argumentos no podían explicar. Ella dice que no fue la investigación lo que cambió su vida, sino la forma en que Ken y Floyd practicaban la hospitalidad. Ella veía una teología viva y tangible. Lo que más le impactó a Rosaria fue lo que no hicieron estos pastores, el pastor y su esposa. Después de esa primera cena, no compartieron el evangelio con ella de inmediato, ni la invitaron a la iglesia. Simplemente le dieron un abrazo, un beso en la mejilla y le dijeron, fue divertido, hay que hacerlo de nuevo la próxima semana. Y Rosaria confiesa que eso fue extraordinario, porque me mostró que no me veían como un proyecto, realmente me veían como un prójimo. Y durante 2 años, cada semana, Rosaria se sentó a la mesa de Ken y Floyd y allí se podía hablar de todo. Ken y Floyd renunciaron a su derecho de corregirla en la primera cita, en la primera entrevista. Ellos bien pudieron haberla machacado. Pudieron haber dicho, no, todo lo que dices es incorrecto y quedarse ahí. Pero ellos se hicieron esclavos de su servicio hacia ella para ganarla para Cristo. Rosaria no solo llegó a la fe porque sus dudas se resolvieron de golpe o porque dejara de sentirse lesbiana de la noche a la mañana. Ella llegó a la fe porque fue persuadida de que Jesús es quien dice ser, a través de la gracia que Ken y Floyd le impartieron en cada cena. Ellos, el pastor y su esposa, entendieron que la hospitalidad toma al extraño y lo convierte en prójimo, y toma al prójimo y lo hace parte de la familia de Dios. Ken y Floyd usaron su hogar como una zona cero de su fe, demostrando que el Evangelio tiene el poder de reunir a personas que el mundo dice que deben ser sus enemigas. Y hoy en día, hermano, si usted busca a Rosaria Butterfield, es una de las mayores exponentes acerca de, pues, en contra de todos estos temas y lo que la Biblia dice acerca de todos los temas LGBT, de la mujer y todo esto, incluso de transexualidad. Pero esto pasó no porque vinieran y le dijeran, no, tú estás mal, eres pecadora y arrepiéntete, sino por la hospitalidad. Hermanos, Ken y Floyd pudieron haber utilizado su libertad para criticar ese editorial, para escribir en redes sociales, decir, esta persona pues es la oscuridad, el diablo en persona. Pero no lo hicieron. Prefirieron usar su libertad para servirle en el comedor de su casa. Bueno, no se trata de tener palabras perfectas.
Se trata de aparecer en la vida de los que no creen, de aquellos débiles, de estar con ellos. Tu libertad es el recurso más grande para entregarlo a los demás por amor. Ve y haz lo mismo también. Deja de ver a las personas como proyectos, personas que en un año, en 2 meses, tienen que cambiar. Si no cambian, pues adiós. No, empieza a verlas como lo que son, prójimos por causa del Evangelio. Por lo tanto, hermanos, renuncia a tu libertad para hacerte esclavo de todos, para que así puedas ganar a muchos para Cristo por causa del Evangelio. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra. Señor, ayúdanos a nosotros, a todos nosotros, a que el día de hoy, por ejemplo, que puedan haber muchas amigas y amigos que puedan hablar acerca de que la Biblia se encuentra a las mujeres, acerca de distintos temas, de que dicen de que Dios es machista o de diferentes cosas hoy, Señor, que puedan surgir. Que tú seas, Señor, dándole sabiduría a mis hermanos, dándoles fuerza, inteligencia, que tu Espíritu Santo haya revelado hoy a todos ellos lo que deben hablar, lo que deben hacer, cómo deben instruirse. Que tú seas, Señor, ayudándoles a ser sal y luz, que recuerden cada día quién los sacó, la paciencia que les tuvo y cómo Él le sigue teniendo misericordia el día de hoy. Y que ellos vayan y ahora la muestren a los demás. Señor, perdónanos. Nos arrepentimos de las veces que no fuimos misericordiosos, que no fuimos llenos de gracia, que preferimos echar a las personas, que no quisimos seguir hablando con esas personas. Que tú, Señor, nos ayudes a poder alcanzar a aquellos que tú quieres. Y tal y como Pablo, que nos adaptemos, pero no para agradarles, no para que, Señor, digan que, hoy mira, qué bonita persona, qué buena persona. No, Señor, sino que sea para ganar almas para Cristo, para que sea para tu gloria, Señor, para que ellos conozcan este evangelio que a nosotros nos ha cambiado, que ellos también los cambien. Que por favor, Señor, el día de hoy, si hay algún amigo o amiga que nos visita, Señor, o que ha venido, Señor, varios días, que hoy haya sido convencido por tu palabra de que la libertad no se encuentra en ponerte como prioridad. La libertad se encuentra en servir a los demás para que vengan a Cristo. La verdadera libertad se usa en pos de los demás porque ya somos libres. Nuestra dignidad no está, Señor, en lo que hagamos o en lo que poseamos. Nuestra dignidad está en ti. Gracias, Señor, por el gran regalo de la salvación, que ahora lo podemos llevar a los demás, que podamos escuchar y mostrar ese amor a los demás. Que, Señor, aquellos que sean despreciados, que nosotros los traigamos a tu palabra. Y que aquellos enemigos de la cruz, aquellos que decimos, ya sea de la comunidad LGBT, ya sea feminista, ya sea de lo que sea, Señor, tú seas quien nos ayudes a alcanzar esas vidas, ya sea personas avaras, a los empresarios, que los ayudes, Señor, a llegar a ellos. Ayude, Señor, a los trabajadores, aquellas personas que solo piensan en el dinero, que tú ayudes a a los hermanos a poder acercarse a ellos, a tener paciencia, a escuchar y que, Señor, un día, si tu Espíritu lo permite, que sean salvos. Gracias, Señor, por la palabra y que tú seas quien dé fruto en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.